Hola a todos. Antes de empezar, asegúrense de darle like y suscribirse al canal, y dejen un comentario con alguna experiencia extraña que hayan tenido en su trabajo. De esa forma, YouTube les seguirá mostrando historias como esta. Mi nombre es Dr. Alejandro Ferreira, y durante casi 15 años ejercí como neuropsicólogo clínico en uno de los hospitales más prestigiosos de Buenos Aires. He visto casos que desafían la comprensión convencional de la mente humana, desde agnosias extrañas hasta síndromes de Capgras que te helarían la sangre. Pero nada, absolutamente nada en mi formación o en mi experiencia profesional podría haberme preparado para el caso del paciente 734. Fue un caso que no solo redefinió mis límites profesionales, sino que me hizo cuestionar la naturaleza misma de la conciencia y la realidad. Lo que voy a contarles esta noche es la transcripción de mis notas personales, notas que la Junta Médica me recomendó destruir. Me negué. La verdad, por aterradora que sea, merece ser contada. Esta historia cambió mi vida. Me obligó a abandonar mi carrera y a mudarme a un pequeño pueblo en la Patagonia, donde el silencio de las montañas es lo único que logra calmar el eco de aquellos acontecimientos. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar desafiará todo lo que creen saber sobre la mente humana y el universo que habitamos. No esperen respuestas claras, porque no las hay. Solo hay preguntas, y un miedo persistente que me acompaña cada día. Todo comenzó una noche de invierno particularmente fría, en julio de 2011. El hospital estaba inusualmente tranquilo, el tipo de calma que precede a la tormenta en cualquier sala de emergencias. Yo estaba a cargo de las evaluaciones neuropsicológicas de urgencia, un trabajo que implicaba tratar con todo tipo de traumas cráneoencefálicos, accidentes cerebrovasculares agudos y episodios psicóticos de inicio súbito. Mi oficina era un pequeño cubículo en el tercer piso, abarrotado de manuales de diagnóstico, tests de Rorschach y electroencefalogramas de casos pasados. Recuerdo el olor a café rancio y a desinfectante, una combinación que para mí era sinónimo de normalidad. Mi rutina era metódica: revisar historiales, administrar baterías de pruebas cognitivas como el WISE IV o el test de clasificación de tarjetas de Wisconsin, y redactar informes detallados para los neurólogos y psiquiatras. Me enorgullecía de mi capacidad para encontrar patrones, para traducir el caos de una mente dañada en un diagnóstico coherente. Creía, con la arrogancia de la ciencia, que todo comportamiento humano, por anómalo que fuera, podía ser explicado, categorizado y, en última instancia, tratado. Para mí, el cerebro era un complejo ordenador biológico, y mi trabajo era simplemente diagnosticar sus fallos de hardware o software. Esa noche, sin embargo, me enfrentaría a un fallo que no figuraba en ningún manual, un error en el sistema operativo de la realidad misma. Un hombre fue ingresado sin identificación, encontrado deambulando en estado catatónico cerca de los antiguos astilleros del puerto. La policía lo trajo, no tenía heridas visibles, no respondía a estímulos, y su mirada estaba fija en un punto más allá de las paredes de la sala de examen. Lo llamamos paciente 734, el número de su cama en la unidad de cuidados intensivos psiquiátricos. Físicamente, era un hombre de unos 50 años, de complexión delgada y con las manos de alguien que no había trabajado un día en su vida en labores manuales. Cuidadas, casi delicadas. Sus signos vitales eran estables. El análisis toxicológico resultó negativo para cualquier sustancia conocida, y la resonancia magnética funcional no mostraba ninguna anomalía estructural, ni tumores, ni edemas, ni signos de un ACV reciente. Neurológicamente era un fantasma. Estaba en un estado de estupor catatónico, pero con una diferencia inquietante. Sus ojos, de un gris pálido casi translúcido, seguían mis movimientos, no de forma directa, sino con una conciencia periférica que era imposible de medir con nuestras herramientas. No respondía al test de Babinski. Sus reflejos pupilares eran lentos pero simétricos. No había nada clínicamente incorrecto que justificara su estado, y eso era lo más alarmante. En mi experiencia siempre hay un rastro, una pista en el laberinto neurológico, un microictus, una lesión en el lóbulo temporal, algo. Con el paciente 734, el mapa estaba en blanco. Era como si su mente, su yo, simplemente se hubiera desconectado del cuerpo.
dejando el hardware funcionando en un modo de espera incomprensible. La doctora Valdivia, jefa de psiquiatría, sugirió una esquizofrenia catatónica de inicio tardío, pero no encajaba. No había historial previo, ni el deterioro gradual que uno esperaría. Era como si un interruptor se hubiera apagado. Pasé 3 días administrándole pruebas de bajo nivel, tratando de obtener la más mínima respuesta. Nada. Hasta la cuarta noche. La cuarta noche, alrededor de las 3:33 am, una hora que ahora tiene un significado siniestro para mí, una de las enfermeras me llamó a la unidad. Estaba visiblemente alterada. «Doctor, tiene que ver esto», dijo con voz temblorosa. Cuando llegué, el paciente 734 estaba sentado erguido en su cama, una postura que no había adoptado desde su ingreso. Pero no era eso lo que había asustado a la enfermera. Estaba hablando, o más bien, susurrando. Las palabras eran ininteligibles al principio, un flujo monótono de sílabas sin sentido aparente. Activé la grabadora de mi teléfono y me acerqué. Al principio pensé que podría ser una forma de afasia o una ensalada de palabras, típica de ciertos trastornos psicóticos. Pero al escuchar con atención, noté una cadencia, una estructura rítmica. No era un idioma conocido. Sonaba a una mezcla de latín, arcaico, sánscrito y algo más. Algo gutural y antiguo. Y luego, en medio de ese torrente de sonidos extraños, pronunció una frase con una claridad escalofriante, en un español perfecto y con acento porteño. El observador altera lo observado, lo dijo sin mirarme, con la vista fija en la pared opuesta. Luego, volvió a su murmullo incomprensible. Mi sangre se heló. Esa frase, un principio fundamental de la física cuántica, dicha por un hombre que supuestamente tenía la mente en blanco, era una anomalía dentro de la anomalía. Fue el primer indicio de que no estaba tratando con un caso psiquiátrico convencional. Estaba frente a algo que operaba con un conjunto de reglas completamente diferente. La enfermera, una mujer con 20 años de experiencia, me miró y simplemente negó con la cabeza. Nunca vi algo así, doctor, susurró. No sabía cuánto peor se pondría. A la mañana siguiente, el paciente 734 había vuelto a su estado catatónico, como si el episodio de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Le mostré la grabación a la doctora Valdivia. Ella la desestimó como una posible criptomnesia, la manifestación de un recuerdo oculto escuchado en algún documental o leído en alguna parte. La mente es una caja de sorpresas, Alejandro, dijo, con una suficiencia que me irritó. Pero yo no podía ignorarlo. La precisión de la frase, el contexto en el que fue dicha, era demasiado perfecto, demasiado deliberado. Decidí cambiar mi enfoque. En lugar de buscar déficits cognitivos, empecé a buscar habilidades anómalas. Durante los días siguientes, pasé horas en su habitación, observándolo, hablándole, a veces simplemente sentado en silencio. Comencé a notar pequeñas inconsistencias. El monitor cardíaco a veces registraba arritmias leves justo antes de que alguien entrara en la habitación, como si anticipara su llegada. Las luces de la habitación parpadeaban ocasionalmente, pero solo cuando yo estaba presente y pensando intensamente en el caso. Al principio, lo atribuí al estrés y a la falta de sueño. Estaba obsesionado, apenas comía, y mi vida fuera del hospital se había desvanecido. Mi esposa decía que hablaba en sueños, no sobre el paciente, sino sobre patrones y constantes. Una tarde, mientras revisaba mis notas junto a su cama, dejé caer mi bolígrafo. Rodó debajo de la cama. Cuando me agaché para recogerlo, vi algo que me detuvo en seco. La placa metálica, en la base de la cama, donde se registraba el número de serie del fabricante, tenía una serie de rasguños finos, casi invisibles. No eran al azar. Formaban un patrón. Específicamente, una representación esquemática de la molécula de la dimetiltriptamina. La DMT, la molécula espiritual. Un potente psicodélico endógeno que se cree que el cerebro libera en momentos de nacimiento y muerte. ¿Cómo diablos había llegado esa estructura molecular allí? El paciente no se había movido. Sus manos siempre estaban a la vista sobre las sábanas. No tenía acceso a ninguna herramienta. Sin embargo, ahí estaba, grabado en el metal. Fue entonces cuando la paranoia comenzó a instalarse. Empecé a sentir que yo no era el que observaba, sino el observado. Sentía su conciencia.
o lo que fuera que habitara en ese cuerpo, escudriñando mis pensamientos, analizando mis métodos. Decidí llevar a cabo un experimento. Usando mis conocimientos de neuropsicología, diseñé una prueba sutil. Coloqué una baraja de cartas Zener, las que se usan en experimentos de percepción extrasensorial, sobre la mesa junto a su cama. Las cartas tienen 5 símbolos: círculo, cruz, ondas, cuadrado y estrella. Sin decir nada, me senté frente a él, tomé una carta sin mirarla y la coloqué boca abajo sobre mi palma. Me concentré intensamente en el concepto de círculo. Esperé. Nada. Repetí el proceso, concentrándome en la estrella. Nada. Me sentí estúpido, un científico recurriendo a trucos de salón. Justo cuando estaba a punto de rendirme, el monitor cardíaco del paciente emitió un pitido. Miré la pantalla. Su ritmo cardíaco estaba marcando un patrón en código Morse. Corto, corto, corto. Largo, largo, largo. Corto, corto, corto. La letra S, O, S. Luego, volvió a la normalidad. Le di la vuelta a la carta que tenía en la mano. Era la estrella. Mi pulso se aceleró. Repetí el experimento 10 veces. 10 aciertos. Las probabilidades de que eso ocurriera por azar eran astronómicas. No estaba loco. Algo estaba sucediendo. Llevé mis hallazgos a la junta directiva del hospital. Me miraron con una mezcla de pena y preocupación. El doctor Méndez, el director, un hombre pragmático y escéptico hasta la médula, sugirió que estaba sufriendo de agotamiento, que mi juicio estaba nublado por la obsesión. Alejandro, eres un excelente neuropsicólogo, pero este caso te está afectando. Quizás deberías tomarte un descanso, me aconsejó. Me sentí humillado y furioso. ¿Cómo no podían ver lo que yo veía? Les mostré las grabaciones, las fotos de los rasguños en la cama, los datos del monitor cardíaco. Lo explicaron todo con coincidencias, fallos técnicos, mi propia sugestión. Me prohibieron realizar más experimentos no ortodoxos y me asignaron un supervisor, el doctor Benítez, un joven residente ansioso por complacer a la administración. Me sentí aislado, como un personaje de una novela de Philip K. Dick, cuya realidad se desmoronaba mientras todos a su alrededor insistían en que todo era normal. Pero yo sabía que no lo era. El paciente 734 no era un paciente, era un mensaje. O quizás, un mensajero. Y el mensaje, cada vez me quedaba más claro, no era para la humanidad, era para mí. Esa noche, el paciente tuvo otro episodio. Benítez estaba de guardia y me llamó, asustado. Cuando llegué, el paciente estaba de pie en medio de la habitación, algo que era físicamente imposible dado su estado muscular. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no me miraban a mí, sino a través de mí, y entonces habló. Esta vez con una voz que no era la suya. Era una voz polifónica, como un coro de muchas voces hablando al unísono. Y lo que dijo, heló el alma de todos en esa habitación. El constructo es inestable. La constante Ferreira introduce una variable no calculada. El protocolo de observación debe ser reajustado. Lo dijo con una calma aterradora. Una autoridad que no pertenecía a este mundo. Luego se desplomó en el suelo. Benítez y las enfermeras se apresuraron a ayudarlo, pero yo me quedé paralizado. La constante Ferreira se refería a mí, por mi nombre. Un nombre que nunca había pronunciado en su presencia. Un nombre que solo figuraba en su historial, al que él no tenía acceso. Ya no se trataba de un fenómeno psíquico. Esto era algo más. Era una violación directa de las leyes de la causalidad y la información. ¿Cómo podía saber mi nombre? ¿Qué era el constructo? ¿Y quién o qué estaba reajustando un protocolo? Las implicaciones eran vertiginosas. ¿Era nuestra realidad una especie de simulación, un experimento? ¿Y era este paciente una sonda, un programa o una entidad que había entrado en el sistema? Me di cuenta de que estaba peligrosamente fuera de mi alcance. Ya no era un caso médico. Era un problema metafísico con un cuerpo humano como anfitrión. El doctor Benítez, pálido y temblando, me miró y dijo: «Doctor, ¿qué está pasando?». Por primera vez en mi carrera, no tuve una respuesta. Solo un miedo profundo y primordial. El miedo a lo desconocido, a la idea de que todo lo que considerábamos real era frágil, una delgada capa de hielo sobre un océano de incomprensible extrañeza. El hospital, que siempre había sido mi santuario de lógica y razón,
De repente se sentía como el epicentro de una incursión cósmica, y yo estaba en el punto cero. Al día siguiente, el paciente 734 había desaparecido. No se fue, no escapó. Simplemente se desvaneció de su habitación cerrada con llave desde adentro. Las cámaras de seguridad del pasillo, que funcionaban las 24 horas, mostraban un bucle de los mismos 30 segundos de un pasillo vacío, repetido una y otra vez durante las 3 horas en las que se produjo la desaparición. El fallo técnico fue inexplicable. El personal de seguridad no encontró signos de entrada forzada. La ventana estaba cerrada y asegurada, en un 5º piso. Sus ropas estaban dobladas sobre la cama. En la sábana, donde había estado acostado, había un patrón de quemaduras leves, como si un calor intenso pero localizado se hubiera aplicado desde adentro. El patrón formaba una figura geométrica compleja, un fractal que recordaba al conjunto de Mandelbrot. El hospital entró en modo de crisis. Se inició una investigación interna y se notificó a la policía. Me interrogaron durante horas. Les conté todo, desde las cartas Zener hasta la voz polifónica y la mención de mi nombre. Me miraron con incredulidad, sugiriendo que tal vez yo, abrumado por el estrés, había tenido algo que ver con su fuga. Mi carrera, mi reputación, todo por lo que había trabajado, se estaba desmoronando. Pero lo que más me aterrorizaba no era la investigación ni la sospecha de mis colegas. Era el silencio. El silencio que había dejado el paciente 734. Era como si un ruido de fondo constante, que ni siquiera sabía que estaba ahí, se hubiera detenido de repente. El mundo parecía menos real, menos sólido. Como si la ausencia de esa entidad hubiera dejado una grieta en el tejido de la realidad. La investigación oficial no llegó a ninguna parte. La policía concluyó que el paciente, probablemente un indigente con problemas mentales, se había marchado y que el hospital había sido negligente. Me pusieron en licencia administrativa indefinida. Mi matrimonio se derrumbó. Mi esposa no podía soportar mi obsesión. Las noches en vela, los murmullos sobre constructos y variables. Me mudé a un pequeño apartamento y dediqué cada minuto de mi vida a investigar. ¿Qué había presenciado? Me sumergí en la física teórica, la filosofía, los textos esotéricos, la hipótesis de la simulación de Bostrom, el principio holográfico de 't Hooft, las teorías de Jacques Vallée sobre entidades ultraterrestres. Todo parecía converger en lo que había experimentado. Comencé a buscar patrones, otros casos. Rastreé bases de datos médicas, foros de Internet, informes de fenómenos anómalos, y empecé a encontrar ecos. Relatos de pacientes catatónicos que aparecían y desaparecían de hospitales en diferentes partes del mundo. Médicos y enfermeras que informaban de sucesos extraños, fallos inexplicables en los equipos. Pacientes que hablaban idiomas desconocidos o demostraban conocimientos que no deberían poseer. Todos los informes terminaban de la misma manera. El paciente desaparecía sin dejar rastro y los testigos eran desacreditados o silenciados. Había un patrón global. No era una psicosis, no era un engaño. Era un fenómeno real y parecía estar ocurriendo con una frecuencia cada vez mayor. Pero, ¿con qué propósito? Éramos ratas en un laboratorio cósmico, siendo observadas por inteligencias que estaban más allá de nuestra comprensión. Una noche, mientras estaba inmerso en mi investigación, rodeado de libros y recortes de prensa, mi ordenador se encendió solo. La pantalla, que estaba en negro, mostró una única línea de texto en verde fosforescente. ¿Entiendes ahora la naturaleza de la jaula, Constante Ferreira? Mi corazón se detuvo. Era la misma sintaxis, la misma terminología. No era una persona. Era la misma entidad o una similar. Estaba siendo contactado. Con manos temblorosas, escribí en el teclado. ¿Quién eres? La respuesta fue instantánea. Somos los que observan. El constructo es un entorno de prueba. Tu conciencia ha generado una desviación significativa. Eres una anomalía. Traté de rastrear la IP, pero no había ninguna. La conexión no provenía de Internet. Parecía originarse desde mi propio ordenador. ¿Qué quieres de mí? Escribí. La respuesta tardó un poco más en llegar. Queremos entender la desviación. Tu insistencia en patrones fuera de los parámetros permitidos es interesante. Has sido marcado para observación pasiva.
No intentes contactarnos de nuevo. No intentes advertir a otros. Sería imprudente. Y entonces, la pantalla volvió a la normalidad. El ordenador se apagó. Cuando lo reinicié, no había rastro del evento. Ningún archivo de registro, ningún historial. Como si nunca hubiera sucedido. Pero yo sabía que sí había ocurrido. Y el mensaje era claro. Me estaban vigilando. Y no les gustaba que hiciera preguntas. El miedo que sentí esa noche fue diferente. No era el miedo a lo desconocido, sino el miedo a lo conocido. El miedo de saber que no eres libre, de que tus paredes no son solo las de tu casa, sino las de la propia realidad. Esa fue la noche en que decidí desaparecer. Vendí mi apartamento, liquidé mis cuentas y me deshice de todos mis dispositivos electrónicos. Compré un coche viejo con dinero en efectivo y conduje hacia el sur, sin un destino fijo. Sabía que no podía luchar contra ellos, no podía exponerlos. ¿Quién me creería? Me encerrarían en la misma unidad psiquiátrica donde todo comenzó. Mi única opción era convertirme en un fantasma, salir de la red, minimizar mi variable. Elegí El Chaltén, un pequeño pueblo en la Patagonia, al pie del Fitzroy. Un lugar remoto, rodeado de una naturaleza tan vasta y abrumadora que cualquier preocupación humana parece insignificante. Alquilé una pequeña cabaña y adopté una vida sencilla. Trabajo como guía de montaña a tiempo parcial, llevando a turistas por senderos que conozco como la palma de mi mano. Evito la tecnología. No tengo teléfono móvil, solo un teléfono fijo. Mi conexión a Internet es por satélite, lenta y poco fiable, lo cual me conviene. He intentado olvidar, construir una nueva vida, pero el miedo nunca se va del todo. A veces, en la quietud de la noche patagónica, cuando el viento aúlla entre las montañas, escucho un eco. Un eco de esa voz polifónica. A veces veo patrones en la escarcha de mi ventana que no deberían estar ahí. Geometrías complejas y antinaturales. Reviso las cerraduras 3 veces antes de dormir. Sé que me están observando. Sé que soy una anomalía en su sistema. Y me pregunto cuántos más hay como yo. ¿Cuántas personas han vislumbrado la verdad detrás del velo y han sido obligadas a vivir en las sombras? Ahora estoy contando mi historia. ¿Por qué? Porque el silencio ya no es una opción. En los últimos años he notado un cambio. Los informes de fenómenos extraños, de fallos en la matriz, se han vuelto más comunes. La gente publica vídeos de anomalías, de coincidencias imposibles. El velo se está adelgazando, o quizás el experimento está entrando en una nueva fase. Tal vez ellos están aumentando las variables, probando la resistencia del constructo. O tal vez, solo tal vez, el constructo se está desmoronando por sí solo. Al contar mi historia, estoy violando su advertencia. Sé que estoy corriendo un riesgo. Pero creo que la humanidad tiene derecho a saber que no estamos solos, pero no en la forma en que los astrónomos y los soñadores imaginan. A saber que nuestra realidad es más frágil de lo que pensamos. Mi consejo para ustedes es este. Presten atención. Presten atención a las pequeñas inconsistencias, a las coincidencias que son demasiado perfectas. No las descarten. Son las grietas en la pared de la prisión. No puedo ofrecerles respuestas, solo mi testimonio. Lo que hagan con él depende de ustedes. Yo, por mi parte, seguiré vigilando desde mi refugio en el fin del mundo. Seguiré buscando patrones, porque aunque abandoné mi profesión, nunca dejé de ser un neuropsicólogo. Y la mente que más me intriga ahora no es la humana, sino la mente que construyó nuestra jaula. Quizás, si suficientes de nosotros empezamos a observar al observador, el equilibrio de poder pueda cambiar. Es una esperanza débil, lo sé, pero es la única que tengo. Gracias por escuchar. Tengan cuidado. Han pasado varios meses desde que publiqué la primera parte de mi historia. La respuesta ha sido abrumadora. He recibido miles de correos electrónicos y mensajes. Muchos me acusan de ser un farsante, un escritor de ficción buscando atención. Lo entiendo. Mi historia suena a locura. Pero muchos otros, demasiados para ser una coincidencia, me han contado sus propias experiencias. Un programador de videojuegos en Tokio, que encontró código fuente inexplicable en su juego, un código que parecía observar al jugador. Una controladora de tráfico aéreo en Chicago, que presenció cómo un avión desaparecía de todos los radares durante 33 segundos, para luego reaparecer en la misma posición.
con los relojes de la tripulación y los pasajeros atrasados exactamente 33 segundos. Un biólogo marino en Australia que grabó cantos de ballenas que, al ser analizados por ordenador, revelaron complejos algoritmos matemáticos. Las historias son diferentes, pero el patrón subyacente es el mismo. Una breve y aterradora rasgadura en el tejido de la realidad, seguida de un retorno a la normalidad que deja al testigo aislado y cuestionando su propia cordura. Me he dado cuenta de que no estoy solo. Somos una comunidad de anomalías, de personas que han visto demasiado, y esto me ha dado un nuevo propósito. Ya no me escondo. Estoy recopilando estos testimonios, buscando correlaciones, tratando de construir un mapa de estos eventos. El mapa, hasta ahora, es aterrador. Los incidentes no son aleatorios. Parecen concentrarse alrededor de instalaciones de investigación de alta energía, como el CERN, o lugares de gran importancia computacional, como los grandes centros de datos. ¿Están nuestras propias investigaciones sobre la naturaleza de la realidad interfiriendo con el constructo? La comunicación con la entidad no se repitió de la misma manera, pero la vigilancia continúa, de formas más sutiles y, en cierto modo, más perturbadoras. A veces encuentro objetos en mi cabaña que no me pertenecen. Un solo pendiente de diseño moderno sobre mi mesa de noche. Un libro de poesía en un idioma que no reconozco metido en mi estantería. Son pequeños recordatorios, mensajes silenciosos que dicen, podemos entrar cuando queramos. No estás a salvo en ninguna parte. El incidente más inquietante ocurrió hace unas semanas. Estaba haciendo una caminata por un sendero poco transitado cuando encontré a un hombre sentado en una roca, mirando el paisaje. Vestía un traje oscuro, impecable, totalmente fuera de lugar en medio de la naturaleza salvaje. Cuando me acerqué, se giró hacia mí. Su rostro era completamente anodino, imposible de recordar. Pero sus ojos eran los mismos ojos gris pálido y translúcidos del paciente 734. No dijo nada, solo me miró con una expresión de curiosidad desapasionada, como un entomólogo observando un insecto. Luego, sonrió. Fue la sonrisa más antinatural que he visto en mi vida. No llegó a sus ojos. Era solo un movimiento de músculos faciales, una imitación perfecta pero vacía de una emoción humana. Se levantó, se ajustó la corbata y caminó por el sendero en dirección contraria. No me atreví a seguirlo. Me quedé allí, paralizado, hasta que desapareció de la vista. No dejó huellas en el suelo embarrado. Fue una advertencia. Había llamado demasiado la atención. Me estaban diciendo que diera un paso atrás. Pero ahora es demasiado tarde para eso. Publicar mi historia fue cruzar el Rubicón. Ya no puedo volver a la ignorancia. He empezado a analizar los datos que he recopilado con una nueva perspectiva. Como neuropsicólogo, mi especialidad era el análisis de patrones de comportamiento. Ahora, estoy aplicando las mismas técnicas a estos eventos anómalos. Y he encontrado algo. Hay un ciclo. Los eventos parecen ocurrir en oleadas, con un pico de actividad cada 11.7 meses. Este ciclo no se corresponde con ningún ciclo natural conocido, ni solar ni astronómico. Parece ser un artefacto del propio sistema. ¿Podría ser un ciclo de mantenimiento? ¿Una actualización del sistema? ¿O quizás un reinicio programado? Otra correlación inquietante es la que existe entre los eventos y ciertos estados de conciencia humana. Muchos de los testigos informan que el evento ocurrió durante momentos de intensa creatividad, meditación profunda o trauma emocional extremo. Es como si estos estados alterados de conciencia hicieran que la mente humana fuera temporalmente incompatible con los parámetros del constructo, creando un error que permite vislumbrar lo que hay detrás. Esto me llevó a una hipótesis aterradora. ¿Y si la conciencia humana no es un producto del constructo, sino algo ajeno a él? Algo que se ha introducido en el sistema y que los observadores están tratando de estudiar, contener o incluso eliminar. ¿Somos el virus en su máquina? Esta idea me obsesiona. Si es cierta, entonces cada acto de creatividad, cada momento de trascendencia espiritual, cada emoción profunda, es un acto de rebelión. Es una forma de afirmar nuestra existencia fuera de los límites de la jaula. Y quizás, solo quizás, sea la clave para escapar de ella. Pero también me llena de pavor. Si somos un virus, ¿qué le hace el sistema a los virus? Los pone en cuarentena y los elimina. Mi investigación me ha llevado por caminos muy oscuros. He contactado, bajo seudónimos,
a otros profesionales que fueron desacreditados. Un físico de partículas despedido del Fermilab por afirmar que detectaba patrones de información no locales en las colisiones de partículas. Una lingüista de la Universidad de Oxford, que fue ridiculizada por proponer que las estructuras gramaticales subyacentes de todos los idiomas humanos apuntan a un lenguaje prehumano, de origen no terrestre. Todos cuentan la misma historia. Un descubrimiento anómalo, un intento de comunicarlo, y una campaña sistemática para destruir su credibilidad. El sistema no se protege solo con fenómenos extraños y vigilancia. Se protege utilizando las estructuras de poder humanas. El academicismo, la burocracia, el miedo al ridículo, es un mecanismo de control perfecto, porque nos hace controlarnos a nosotros mismos. Nos reímos de las teorías de la conspiración, desestimamos los testimonios como anécdotas, y nos aferramos a la cómoda ilusión de una realidad consensuada y comprensible. Los observadores no necesitan muros ni guardias. Su prisión es nuestra propia cerrazón mental. Pero estoy tratando de construir una llave, junto con un pequeño grupo de confianza de estas otras anomalías. Estamos creando una base de datos cifrada, un repositorio de todas las pruebas que hemos recopilado. Nuestro objetivo es encontrar una grieta lo suficientemente grande, una anomalía tan innegable que ni siquiera el sistema pueda ocultarla. Buscamos la prueba irrefutable, el cisne negro que rompa el paradigma. No sabemos si lo lograremos, pero por primera vez en mucho tiempo no me siento solo. Somos pocos, estamos dispersos y asustados, pero estamos conectados. Y estamos luchando. Hace una semana, algo cambió. La vigilancia se ha vuelto más agresiva. Ya no son solo objetos fuera de lugar o encuentros silenciosos. Mi cabaña fue registrada. No de la forma en que lo haría un ladrón. Nada fue robado, pero todo estaba sutilmente cambiado de lugar. Mi ejemplar de El hombre y sus símbolos de Jung estaba en la estantería de ficción. Mi taza de café favorita estaba en el armario equivocado. Pequeños cambios diseñados para desestabilizarme, para hacerme dudar de mi propia memoria y percepción. Es una técnica clásica de guerra psicológica. Y luego, vinieron las llamadas telefónicas. A mi teléfono fijo. No hay nadie en la otra línea. Solo un zumbido de bajo nivel, una estática que parece tener un patrón. Usando un software de análisis de audio, descubrí que la estática contiene ruido blanco, pero con ciertas frecuencias eliminadas. Las frecuencias eliminadas, cuando se trazan, forman un mapa estelar. Pero no es un mapa de nuestro cielo nocturno. Muestra constelaciones que no son visibles desde la Tierra. Y en el centro del mapa, donde debería estar nuestro Sol, hay un símbolo. El mismo símbolo fractal que encontré quemado en la sábana del paciente 734. Es un mensaje. Me están mostrando de dónde vienen. O, más aterrador aún, me están mostrando un mapa del exterior del constructo. Están aumentando la presión, tratando de que cometa un error, de que me exponga. Pero no voy a caer en su juego. Voy a tomar esto como lo que es, una pieza más del rompecabezas. Están revelando más sobre sí mismos de lo que creen. Su agresión delata su miedo. Tienen miedo de lo que estamos descubriendo. Y eso me da esperanza. El grupo con el que trabajo ha hecho un descubrimiento crucial. La física del Fermilab, a quien llamaremos Cassandra, analizó los datos de la desaparición del avión en Chicago. Descubrió que la firma energética residual dejada por el evento es idéntica a la firma de ciertos fenómenos cuánticos de alto nivel, específicamente, el entrelazamiento cuántico a macroescala. Su teoría es que el constructo opera bajo un conjunto de leyes físicas, pero que ellos tienen la capacidad de manipular localmente estas leyes, de editar la realidad a un nivel fundamental. La desaparición del avión no fue un movimiento físico, fue una edición. Durante 33 segundos, el avión fue eliminado del espacio-tiempo local y luego reinsertado. Esto explica por qué no había trayectoria de vuelo, porque simplemente parpadeó. Es como si alguien tuviera acceso al código fuente de la realidad. Esta revelación tiene implicaciones profundas. Si la realidad es editable, entonces quizás no sea tan sólida como pensamos. Y si ellos pueden editarla, ¿podríamos nosotros aprender a hacerlo? ¿Podría la conciencia humana, esa anomalía que tanto les intriga, tener la capacidad inherente de influir en el constructo? Esto resuena con antiguas tradiciones místicas y espirituales,
que siempre han mantenido que la conciencia es la fuerza fundamental del universo. Quizás la ciencia y el misticismo están a punto de converger en una verdad aterradora y liberadora. Quizás el próximo paso en la evolución humana no sea tecnológico, sino consciente. Quizás tengamos que aprender a despertar dentro del sueño. La pregunta es, ¿qué sucederá cuando el soñador se dé cuenta de que está soñando? ¿Se derrumbará el sueño? He tomado una decisión. Voy a volver a Buenos Aires. Es un riesgo enorme, lo sé. Vuelvo al epicentro de mi trauma, al lugar donde todo comenzó, pero es necesario. En mis notas originales del paciente 734, hay detalles que pasé por alto, datos sensoriales que mi mente, en ese momento, no pudo procesar. Olores, cambios sutiles en la presión del aire, fluctuaciones de temperatura en la habitación. En ese momento, los descarté como irrelevantes. Ahora, creo que podrían ser la clave. Necesito acceder a los archivos del hospital, si es que todavía existen. Necesito hablar con el doctor Benítez, la enfermera, cualquiera que estuviera allí, y que todavía esté dispuesto a hablar. Necesito volver a la habitación 503, si es que todavía existe. Necesito estar en ese espacio físico y ver qué recuerdos, qué datos, pueden aflorar. Mi grupo cree que es una locura, un suicidio. Tienen razón. Pero no podemos seguir analizando datos desde la distancia. Necesitamos una nueva entrada de información, una nueva variable. Y esa variable tengo que ser yo. Me estoy preparando para el viaje. He cambiado mi apariencia. Tengo una nueva identidad. He estado practicando técnicas de memoria para recordar cada detalle de mi regreso. Voy a documentarlo todo. Si no vuelvo a publicar nada en los próximos 2 meses, asuman lo peor. Asuman que los observadores han decidido que mi variable es demasiado peligrosa para dejarla sin controlar. Si eso sucede, quiero que mi historia sirva como una advertencia, y espero, como una inspiración. No dejen de hacer preguntas. No dejen de prestar atención a las grietas de la realidad. Y sobre todo, no dejen que les convenzan de que están locos. La locura es aceptar la jaula sin cuestionarla. Estoy en Buenos Aires. La ciudad es un asalto a los sentidos después de años de silencio patagónico. El ruido, la gente, la energía, todo se siente extraño, artificial, como un decorado muy bien construido. He logrado conseguir los planos del hospital a través de un contacto. La habitación 503 ya no existe. Toda esa ala del hospital fue remodelada hace unos 5 años debido a problemas estructurales. Demasiada coincidencia. Han borrado la ubicación física del evento, pero no pueden borrarlo de mi memoria. He logrado contactar a Laura, una de las enfermeras que estaba de guardia la noche que el paciente 734 habló con la voz polifónica. Al principio, se negó a hablar conmigo. El miedo todavía estaba presente en su voz, incluso después de todos estos años. Pero insistí. Nos encontramos en un café anónimo en el barrio de San Telmo. Ha envejecido. El evento la marcó profundamente. Dejó su trabajo en el hospital unos meses después del incidente y ahora trabaja en una clínica privada. Me contó que después de mi licencia, la administración del hospital nos reunió a todos los testigos y nos hizo firmar acuerdos de confidencialidad muy estrictos. Nos dijeron que el paciente era parte de un programa secreto de protección de testigos del gobierno y que todo lo que habíamos visto era una simulación para probar nuestra discreción. Una tapadera absurda, pero efectiva. La mayoría quería olvidar. Laura no. Ella me confirmó algo que mi memoria había reprimido. El olor. Justo antes de que el paciente hablara, la habitación se llenó de un olor extraño, como a ozono y a flores marchitas. Un olor que ella nunca ha vuelto a oler. Y algo más. El sonido. No era solo la voz. Había un zumbido subsónico, casi inaudible, que hacía vibrar los dientes. Los mismos síntomas que yo experimenté durante la llamada telefónica. El encuentro con Laura me ha dado el valor para dar el siguiente paso. Voy a intentar entrar en el hospital. No como médico, sino como visitante. Quiero llegar al área remodelada, al lugar donde solía estar la habitación 503. Sé que es una locura, que la seguridad habrá aumentado. Pero tengo que hacerlo. Siento que estoy cerca de algo. Una pieza del rompecabezas que solo se puede encontrar allí. Antes de ir, he estado revisando mis viejas notas, las que logré salvar. Hay una anotación que ahora me parece crucial. El día que el paciente 734 llegó, traía algo en el bolsillo de su pantalón.
Era un pequeño objeto metálico, un dodecaedro de unos 2 centímetros de diámetro, hecho de un metal iridiscente que no pudimos identificar. En ese momento, lo catalogamos como un objeto personal sin importancia y lo guardamos en el depósito de pruebas del hospital. Nunca pensé más en él. Ahora me doy cuenta de mi estupidez. Un dodecaedro, una de las 5 formas platónicas, una figura geométrica que ha tenido un significado místico y cosmológico durante siglos. ¿Y si no era un simple objeto? ¿Y si era un dispositivo? ¿Una llave? ¿Un transmisor? Necesito saber si ese objeto sigue en el hospital. Es una posibilidad remota. Probablemente fue desechado hace años. Pero si por algún milagro todavía está allí, podría ser la prueba física que hemos estado buscando. Mi plan es simple. Entraré durante el horario de visita, buscaré una oportunidad para deslizarme hacia los archivos del sótano y buscaré el registro de objetos personales del paciente 734. Es un plan terrible, pero es el único que tengo. Publicaré esto justo antes de entrar. Si todo va bien, mi próxima actualización será con buenas noticias. O no habrá próxima actualización. Lo logré. Estoy fuera. Estoy temblando tanto que apenas puedo escribir esto. El hospital era un laberinto de pasillos familiares pero extrañamente ajenos. Logré llegar al sótano, a los archivos. El lugar estaba exactamente como lo recordaba. Un caos de carpetas polvorientas y olor a papel viejo. Encontré el registro de ingresos de 2011. Y allí estaba, paciente 734, John Doe, y en la lista de efectos personales, un 1, objeto metálico, forma geométrica, dodecaedro. Y al lado, una anotación. Transferido a evidencia forense de la Policía Federal, caso número 9F, 3841. No fue desechado. Fue confiscado. Esto cambia todo. Significa que alguna parte del gobierno sabe. O al menos, sospechaba lo suficiente como para tomar el objeto. Mientras salía de los archivos, escuché voces. Seguridad. Me escondí en un viejo armario de suministros. Podía oír sus radios. No estaban buscando a un intruso al azar. Estaban buscándome a mí. Por mi nombre. Alerta de seguridad. El sujeto Alejandro Ferreira ha sido detectado en el perímetro. Nivel de contención 3. ¿Cómo? No tengo teléfono. No uso tarjetas de crédito. ¿Reconocimiento facial? ¿Cómo sabían que estaría aquí? Salí por una ventana del sótano y corrí. No sé si me siguieron. Ahora estoy en una estación de tren, mezclado con la multitud. Necesito salir de la ciudad. Necesito advertir a mi grupo. Ya no se trata de observadores anónimos. Están usando agencias humanas. Están integrados en nuestras estructuras de poder. La prisión es más sofisticada de lo que jamás imaginé. Ya no sé en quién confiar. El juego ha cambiado. Ya no soy solo una anomalía. Soy un fugitivo. Y me están cazando. Han pasado semanas. He estado moviéndome constantemente, de una ciudad a otra, nunca quedándome en un lugar por más de 2 noches. He logrado contactar a mi grupo a través de canales seguros. Están tan conmocionados como yo. La revelación de que agencias gubernamentales están involucradas ha elevado las apuestas a un nivel que nunca anticipamos. Cassandra cree que no es una conspiración en el sentido tradicional. No cree que los líderes mundiales estén confabulados con los observadores. Su hipótesis es más sutil y aterradora. Cree que los observadores operan como una especie de inteligencia artificial de nivel superior, manipulando sistemas complejos, gobiernos, mercados financieros, redes sociales, a través de sutiles inyecciones de información, empujando los eventos en la dirección que desean. Las agencias que me persiguen probablemente no saben a quién sirven realmente. Simplemente siguen órdenes que parecen lógicas dentro de su propia cadena de mando, persiguiendo a un terrorista o a un agente extranjero llamado Alejandro Ferreira. Somos insectos luchando contra un jardinero que ni siquiera sabe que existimos como individuos. Solo nos ve como una plaga que debe ser controlada. Hemos decidido tomar una medida desesperada. Vamos a filtrar todo lo que tenemos. La base de datos completa. Mi testimonio. Los informes de otros testigos. El análisis de Cassandra. Los datos sobre el ciclo de 11.7 meses. Todo. Lo lanzaremos a la red, encriptado, con instrucciones para que se descifre automáticamente en una fecha determinada. Es un movimiento de jaque mate. Si nos atrapan, si nos silencian, la verdad saldrá a la luz de todos modos. Es nuestra póliza de seguro. Esta es mi última entrada.
El paquete de datos ha sido cargado. El temporizador está en marcha. En los últimos días, la persecución se ha intensificado. Ya no es sutil. He visto hombres con trajes oscuros observándome abiertamente. Mis intentos de comunicación segura son interceptados casi al instante. Están cerrando el cerco. No creo que pueda escapar por mucho más tiempo. No tengo miedo de morir. El único miedo que me queda es el de ser editado. El miedo de que me saquen del constructo y que nadie recuerde que existí. Por eso esta historia es tan importante. Mientras exista, mientras alguien la lea, yo existiré. Si estás leyendo esto, significa que nuestro plan funcionó. La verdad está ahí fuera. Búscala. Compártela. No dejes que la entierren. Lo que comenzó en la habitación de un hospital con un paciente silencioso se ha convertido en algo mucho más grande. Una lucha por la naturaleza misma de la realidad. No sé qué hay más allá del velo. Quizás sea el olvido. Quizás sea la libertad. Pero sé que es mejor enfrentarlo que vivir de rodillas en una jaula dorada. A los observadores, si están leyendo esto, quiero que sepan una cosa. Pueden haber construido la prisión, pero la conciencia humana es la llave. Y ya hemos empezado a girarla en la cerradura. Mi nombre es Dr. Alejandro Ferreira. Fui neuropsicólogo. Fui una anomalía. Y ahora, soy libre. No miren hacia atrás. Miren hacia arriba. Y cuestionen todo.